Quiero contarles que vamos a probar una de las comidas típicas de los indígenas Kuna en Panamá. Acompáñenme en este recorrido, vamos a ver, estoy muy emocionada. Bueno, aquí les voy a enseñar. Esta es la famosa sopa, como pueden ver, a base de pollo, guineo, muy rica, muy deliciosa, algo que tienen que probar. Hallo, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a ir a visitar uno de los grupos indígenas que queda en Panamá, así que espero que les guste, no se pierdan este video. Ok, para entender un poco, quiero contarte que hay 7 pueblos indígenas en Panamá. Los Nabe, los Bucle, los Kuna o Tule, los Emberá, los Guanán, los Pripri y los Naso. Y en esta ocasión pudimos convivir con los Kuna que emigraron de Cunayala y se ubicaron en Panama City. Y esta es su bandera. La cruz significa que hay cunas al norte, al sur, al este y al oeste, que un cuna nunca estará solo. El amarillo representa el oro que posee esta tierra y el rojo la sangre derramada por los valientes que actuaron en la revolución del 1925. Bueno, mi gente, en esta ocasión vamos a ver la otra cara de Panamá. Aquí vamos caminando. Esta región es especialmente de estos indígenas y en esta ocasión nos han invitado a probar una de sus comidas típicas que se llama zapallo. Más adelante se las voy a estar mostrando, así que espero que les guste este video. Bueno, vamos a probar la sopa típica de los Kuna, que es una sopa a base de ayote, guineo. Luego le echan el pollo desmenuzado y también leche de coco. Está muy rica, deliciosa. También llena mucho. Creo que después de esta sopa voy a necesitar solamente descansar. Sí, está muy buena. Bueno, aquí les voy a enseñar. Esta es la famosa sopa, como pueden ver, a base de pollo, guineo, muy rica, muy deliciosa, algo que tienen que probar. Aunque se dice que los orígenes del pueblo Kuna no están claros, lo cierto es que los Kuna ya eran dueños de su libertad y de una tierra cuando Colón descubrió América. Con una historia que lleva altos, bajos y una revolución por defender sus derechos que marcó sus vidas en el 1925, la lucha Kuna no parece tener fin. Hoy en día los líderes Kuna se encuentran en una disputa por la defensa de sus tierras, ya que tienen que hacer frente a la intromisión de compañías extranjeras que intentan sacar provecho de una riqueza que en realidad no les pertenece. La situación del pueblo Kuna es parecida a la de muchos otros indígenas que tienen que encarar a un mundo cambiante que va en contra de aquellos que les son distintos. Es por eso que los indígenas Kuna han sido relevantes en la historia panameña del siglo XX y continúan siéndolo hasta el día de hoy. Quizás el aspecto más conocido de la cultura Kuna es la mola, un panel de tela intrínsecamente tejido que adorna la parte frontal y trasera de los vestidos tradicionales que usan las mujeres de la comunidad. Los diseños coloridos de las molas representan típicamente animales sagrados o algo de su historia. También es muy basada en su sistema de creencias de 3 principios: Dios, la naturaleza y el cosmos. Estas molas son impresionantes obras de arte veneradas en todo el mundo y se pueden comprar en las aldeas Kuna o en los mercados locales.
Como grupo orgullosamente independiente, el pueblo Kuna mantiene su estatus semi-autóctono dentro de Panamá y ha recibido turistas durante décadas. Tecnia, comercio internacional, economía basada en la pesca, agricultura y confección. El éxito económico y autodeterminación son valores muy arraigados entre los Kuna. Nosotros en este recorrido tuvimos la oportunidad de compartir con los líderes de los Kuna de esta comunidad. Su historia, su lucha por poder emprender y salir adelante en este mundo que va cambiando cada día, fueron una de las tantas cosas que nos llamaron la atención. Otra cosa fue el que nos pudieran compartir las necesidades que enfrenta esta comunidad, como cosas básicas como el agua, la electricidad, entre muchísimas cosas más. Bueno, mi gente, aquí ya vamos caminando, ya que nos van a mostrar dónde es que queda el parque o la parte trasera de la escuela que existe en esta comunidad. Y como pueden observar, está todo baldío. La verdad no es un plano derecho que puedan utilizar los niños para jugar. Así que en esta ocasión se realizaron actividades de limpieza para poder mejorar lo que es esta área. Y sí, aquí como podemos ver, ellos tienen que tratar de regular el agua ya que no alcanza para todos a falta de necesidad de un tanque. Mi gente, esta comunidad, como muchísimas otras comunidades indígenas, enfrenta una gran necesidad de agua potable, una gran necesidad de suministros que ayuden a la educación, a las escuelas de los niños, a los kinderes, entre muchísimas cosas más.